¡Maldición! Esta es la película, el momento más peak de Spider-Man en el cine, y no me extraña para nada que para muchos esta sea considerada la mejor película del personaje. Ambientada 2 años después de los eventos de la primera película, nuestro protagonista Peter Parker vuelve a ser puesto a prueba, ya que está tratando de balancear su vida de superhéroe con su vida personal. Pero es que esto lamentablemente le termina haciendo más daño que bien. Y todo esto se complica con la llegada de un nuevo villano, el Dr. Octopus, a quien Spider-Man debe de evitar que produzca un fallido experimento que amenaza con destruir a la ciudad. Definitivamente el director Sam Raimi logró hacer que esta secuela sea superior a su predecesora, que ya de por sí era bastante buena. Pero es que esta segunda parte se centra mucho más en ese conflicto interno que tiene el protagonista Peter Parker. Al igual que la primera película, tenemos un intro estupendo, pero esta vez con las animaciones del mismísimo Alex Ross, quien en el mundo del cómic se caracteriza por ese estilo hiperrealista, y con estos gráficos que representan escenas de la primera película, con el toque característico de este animador, hacen que este intro, para mí al menos, sea muy superior al de la primera película. E inmediatamente después del intro nos centramos en la historia principal, en donde el protagonista Peter Parker, como ya les dije hace un momento, trata de balancear su vida de superhéroe con su vida personal. Y si en la primera película Sam Raimi nos presentó estupendamente bien a todos los personajes, en esta segunda parte, en tan solo 20 minutos, representa perfectamente que la vida de Peter a estas alturas es una completa mierda. Lo despiden de su trabajo como repartidor de pizzas porque siempre llega tarde, sigue trabajando en el Daily Bugle, pero se ve obligado a tomarse fotos como Spider-Man para que lo sigan difamando, pero esto de nada sirve porque a estas alturas nos muestran que él ha pedido demasiados adelantos de sueldo, por lo cual no le termina ayudando en absolutamente nada. Llega tarde a clases, siempre se ve cansado, sus notas están muy bajas, está viviendo en un cuchitril de departamento y para joder aún más el asunto debe una cantidad de renta. Se encuentra tan mal que hasta se olvida de su propio cumpleaños. Todo esto por estar lidiando con sus responsabilidades como Spider-Man. Si bien aquí puede llegar el hincapié de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero es que también tanta responsabilidad es una mierda. Son hechos que nosotros perfectamente nos podemos identificar y reflejar. En algún momento de nuestra vida tenemos muchas responsabilidades, acciones que tenemos que hacer y todo ese rollo, y tanto es este nivel de estrés que ya no sabemos ni qué hacer ni qué pensar. Y además la película tiene unos momentos tremendamente fuertes que me agarran muy fuerte el corazón, como por ejemplo en su plena celebración de cumpleaños de Peter, el protagonista se entera de que la tía May se encuentra en una muy mala situación económica, a punto de perder su casa, y aún así la tía May le da unos $20 como regalo de cumpleaños. Here, kiddo, happy birthday. You need it more than I do. No, I can't take that. Yes, you can. You can take this money from me. For God's sake, it's not much. Now take it. Si esta escena no te llega a atrapar de lo entrañable que es, lo que tienes aquí es todo menos un corazón. Toda esta demostración de escenas es un perfecto montaje que nos demuestra perfectamente que ser un superhéroe no le ha favorecido en absolutamente nada a Peter. Dicho en pocas palabras, el factor principal de esta historia es el valor humano. Si te llama la atención todo lo que le pasa a Peter en esta historia, te interesa muchísimo esta secuela. En todo este proceso de la historia nos damos cuenta de que en este punto, Mary Jane demuestra que en varios momentos está muy interesada en Peter, pero ya sabemos que después del final de la primera película, él había rechazado para mantenerla a salvo de su vida superheroica. Pero es que aquí en esta segunda parte, si bien nos damos cuenta muy a leguas de que Mary Jane quiere algo más que una amistad con Peter, se va a casar con el hijo de JJ Jameson. Y definitivamente eso me hace ver que este personaje es como una especie de objeto en la historia. Literalmente el personaje se va corriendo a los brazos de otro para sentirse segura, sentirse que vale alguien en la vida o bla bla bla. Todo por culpa de estos triángulos amorosos en las que siempre la meten en esta trilogía. Otro detalle muy interesante es que aquí James Franco como Harry sí se luce un poco mejor que en la primera película. Aquí el personaje de Harry Osborn está muy resentido porque cree que Spider-Man mató a su padre, Norman Osborn, quien fue el Duende Verde en la primera película, y conforme va avanzando la historia ya te das cuenta de que el personaje va liberando esos matices para convertirse en el gran villano que debería haber sido en la tercera película. Pero ya llegaremos a eso. Continuando con la historia, vemos cómo un gran poder conlleva una gran responsabilidad comienza a ser demasiado pesado para la vida de Peter. Tanto así que incluso le promete a Mary Jane ir a verla a su obra de teatro, pero por culpa de sus responsabilidades como héroe, no llega a tiempo a la obra. Y todo esto va cimentando las bases poco a poco para que Peter ya esté harto de esa vida superheroica y renuncie a ser Spider-Man. Tanto es este nivel de estrés para Peter que una vez que comienza a dejar de creer en sí mismo, se le comienzan a limitar sus poderes, lo cual me hace recalcar nuevamente que todo lo que rodea la vida de Peter en esta secuela es mucho más relacionable que un hombre que simplemente se columpia por Nueva York, ya que detrás de ese traje y esa máscara se encuentra un ser humano normal y corriente del cual nosotros nos podemos reflejar e identificar perfectamente. Literalmente hace todos estos esfuerzos solamente para pagar la renta de un miserable cuchitril. Durante todo este proceso de la historia conocemos a un nuevo personaje que se integra a esta secuela, el Dr. Otto Octavius, interpretado por Alfred Molina. Este personaje es presentado de una manera excepcional, básicamente siendo el ejemplo perfecto de la clase de persona en la cual Peter se quiere convertir. Un científico inteligente, talentoso, viviendo con el amor de su vida y que debido a su gran inteligencia y muy buenas habilidades en la ciencia, puede cambiar para bien el mundo.
Intelligence is not a privilege, it's a gift. And you use it for the good of mankind. Dicho en otras palabras, literalmente Otto Octavius es como un Peter exitoso. Esto en la primera parte en la cual lo terminan presentando. Aunque sí tengo que decir que el vínculo que forman estos dos no lo aprovechan del todo tan bien en la película. Sin embargo, el tiempo muy exitoso de Otto Octavius se ve completamente afectado por un experimento fallido que consiste en crear una especie de reactor de fusión, proporcionando una energía sustentable para toda la ciudad. Y durante la presentación de su experimento se coloca sus característicos 4 brazos mecánicos que vendrían a ser literalmente unos tentáculos. Y que lamentablemente debido a su ego y arrogancia, el personaje de Otto Octavius termina cayendo en la completa desgracia. The power of the sun in the palm of my hand. Pierde a su esposa y su experimento, el gran sueño de toda su vida, se termina arruinando por completo. Y después de este primer incidente en el cual Otto Octavius termina muy mal herido, tenemos una escena recontra alocada que referencia a la perfección el cine de terror de Sam Raimi. Evidentemente proviene de la saga de Evil Dead. Por supuesto que me refiero a la escena del hospital, cuando los doctores le estaban haciendo la operación a Otto Octavius y de repente los tentáculos despiertan y los empiezan a masacrar a todos. Solo veo esta escena y recuerdo lo traumatizante que fue para mi infancia, demostrando perfectamente que pasó de ser el Dr. Octavius al Dr. Octopus. En serio, esta escena me parece una locura e incluso diría que es una versión mucho más siniestra de la transformación del Duende Verde en la primera película. E incluso el Dr. Octopus tiene muchas similitudes con el Duende Verde, ya que al igual que Norman Osborn desarrolla una segunda personalidad. En este caso, Otto Octavius está siendo manipulado mentalmente por los tentáculos. Y a pesar de todos estos actos malignos que comete el personaje, el Dr. Octopus literalmente es un villano demasiado carismático que suelta unas frases tremendamente icónicas que hasta hoy en día son usadas como unos memes muy viralizados en internet últimamente, pero lo que definitivamente hace muy relacionable a Otto Octavius es que en realidad es un muy buen hombre caído en la desgracia. Y después de un par de peleas y encontronazos con Spider-Man, nuevamente Peter Parker es golpeado por la vida. Y además de eso, entiendes muy bien el por qué quiere dejar atrás su traje de Spider-Man, siendo literalmente una adaptación a otra historia clásica de Spider-Man, Spider-Man No More. Y una vez que Peter deja de ser ese superhéroe querido por Nueva York, al principio como que ya le está yendo muy bien en su vida cotidiana, le va muy bien en sus estudios, en su trabajo, etcétera, etcétera, la ciudad comienza a clamar por su regreso. Y el propio Peter no solamente se siente culpable por tener que hacer oídos sordos cuando están robando a alguien o cuando alguien necesita ayuda, sino porque también en el fondo siente que le falló al tío Ben. Y ante todas estas adversidades, nuestro protagonista debe surgir como el héroe que es. Esto a través de una escena súper brutal cuando Peter recupera la confianza en sí mismo, recupera esa fuerza de voluntad. Y decide regresar a luchar por su ciudad. Nos lleva a la mejor escena de toda la maldita película, la pelea de Spider-Man y el Dr. Octopus en el tren. Es tremendamente alucinante e incluso para su época. Es una película del 2004 y se sigue viendo infinitamente mejor que muchísimas otras películas actuales que tenemos hoy en día. Esa fluidez de cómo Spider-Man se columpia, se balancea, cómo pelea con el Dr. Octopus, es como si un maldito cómic hubiera cobrado una maldita vida. Pero si esta pelea no fuera suficiente, tenemos la escena que para mí es muy encorazonadora. El Dr. Octopus provoca que el tren corra hacia un destino de lo más fatídico, por lo cual Peter se pone delante del tren y hace un esfuerzo de lo más abismal para frenarlo.
Y después de lograr impedir este fatídico destino, termina cayendo, pero no está solo. La gente de Nueva York lo ayuda, lo sostiene, simbolizando la esperanza que es para ellos, dándose cuenta de que es una persona común y corriente igual que ellos y que se ha levantado para pelear. Y toda esta secuencia finaliza con todos los pasajeros del tren interponiéndose frente al Dr. Octopus para pelear al lado del héroe que les acaba de salvar la maldita vida. He's mine! You want to get to him, you got to go through me. And me. Me too. Pero bueno, después de esta hermosísima y bellísima secuencia, tenemos la pelea final en la guarida de Octopus, quien también nuevamente secuestra a Mary Jane, y tenemos la pelea final entre héroe y villano, en el cual Spider-Man logra impedir nuevamente el experimento del reactor de fusión del Dr. Otto Octavius, quien recupera la cordura y el control sobre sus tentáculos, y dándose cuenta del gran daño que le puede hacer su experimento no solamente a él ni a ellos, sino también a toda la ciudad de Nueva York, decide inundar el reactor en el río, matándose a sí mismo en el proceso. I will not die a monster. Peter termina salvando a Mary Jane, quien también descubre su identidad secreta y finalmente entiende el por qué ellos no pueden estar juntos. Y esta escena representa que Peter, por primera vez en su vida, ha tomado una elección: el ser Spider-Man, el ser un héroe para Nueva York. Ya que si recordemos, el ser Spider-Man no es algo que él pidió, es una responsabilidad que se le otorgó y él lo asumió. Pero como le dice un doctor al protagonista, puedes elegir. You always have a choice, Peter. Y si bien antes había elegido dejar el traje atrás, en esta escena y en esta toma, Peter decide asumir sus responsabilidades como héroe por sí mismo. Y ahí nos lleva al final de la película, donde Peter se da cuenta de que ser un superhéroe no debe ser para nada un impedimento para su felicidad. Peter y Mary Jane pueden estar juntos, afrontar los riesgos que esto conlleva, y además esto le permite a Mary Jane a tomar decisiones por sí misma, dándose cuenta de los riesgos que puede conllevar a estar junto con Peter a sabiendas de que es un héroe. Y por poco se me está olvidando, durante todo este proceso, Harry descubre que Peter, su mejor amigo, es el odiado Spider-Man. Comienza a ver el fantasma de su padre, quien le dice a su hijo que lo termine vengando. Avenge me! No! Y después de un ataque de esquizofrenia, Harry descubre la guarida de su padre cuando era el Duende Verde, dándonos a entender que en la próxima película volverá en búsqueda de venganza y dejando las puertas abiertas para que la próxima entrega se centre muchísimo más en la locura y la adicción de Harry hacia la venganza. O eso es lo que debería de haber pasado. Pero bueno, la película finaliza con una secuencia de vuelo estupendamente brutal, al igual que su predecesora. Finalizando así este tremendo peliculón. Spider-Man 2 definitivamente es la mejor película de Spider-Man hasta ahora. Se centra principalmente en sus personajes y se toma su historia muy en serio, y esto a pesar de que Sam Raimi logró hacer una perfecta mezcla entre comedia, dramas personales, acción, terror, de una manera magistral en la cual no se siente para nada forzado. Escenas de acción súper brutales e incluso para su época, una muy buena duología entre héroe y villano. El Dr. Octopus de Alfred Molina en serio logra estar a la altura del Duende Verde de William Dafoe, pero sobre todo se centra en el que nuestro querido héroe Spider-Man, Peter Parker, tiene que apegarse a sus principios, en donde la noche para él se pone cada vez más oscura. Y si tengo que destacar una escena más, es esta donde la tía May tiene un diálogo con Peter y termina describiendo a la perfección lo que es ser un superhéroe, indirectamente dándole una muy fuerza de voluntad para hacer que el protagonista, Peter Parker, resurja como el héroe que es, Spider-Man. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre, y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. Y por esto y mucho más, Spider-Man 2 es la mejor película del personaje. Y eso ha sido todo por hoy, mis cinéfilos y cinéfilas. Si les ha gustado este video, les invito a que le den un buen like. Pongan en los comentarios qué les parece Spider-Man 2. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Comparten mi opinión, lo comparten. Pongan todo eso y más en la sección de los comentarios. Si les gusta este contenido, les invito a que se suscriban al canal activando la campanita para no perderse de ninguna puñetera notificación. Compartan el video con sus amigos. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción como siempre. Y nos vemos en el próximo video, mi gente. Chao.